Ustedes, ante que los verdugos que con esta amabilidad nos dan este espacio, nos saquen, que hagan las preguntas tipo Twitter, o sea, para que así ellos puedan contestar lo más rápido posible. Tipo Twitter, Franklin. Yo vivía atrás de la casa de Oreste Ferrara y él era de Machado. A ustedes dos. Canciller en época mayor. ¿Cómo fue que participó en la constituyente? ¿No salió quitando? Él se fue de Cuba. Cuando cayó Machado, él se fue de Cuba. Tuvo que salir huyendo. Él coge un avión en la bahía de La Habana, cuando cayeron los hidroaviones, debajo de los ticos. Debajo de los ticos. Él se fue, pero después hubo como una amnistía y empezaron a regresar los machadistas a Cuba. Oreste Ferrara hizo gala de machadista en la Constitución del 40. Y Oreste Ferrara, el bonche universitario, le hizo un atentado. Por poco lo mata en la época de la Constituyente. Gracias. Rosa, ¿cuál es el fundamento o el origen de la masiva participación estudiantil cubana en la vida política de Cuba desde el 33 y quizás antes hasta hoy? Si quieren los tres pueden tomar bien rápido y responder para que tengan una... ¿A qué se puede haber debido esa? Bueno, en el 33 la lucha política en sí contra Machado emerge de la misma universidad. Eran los estudiantes los que se organizaban, y no solo los estudiantes, porque también Ramón Grau era profesor y sin embargo participó. Y fue ese ambiente que luego, claro, al irse el poder, es que llega la nueva generación. Y de ahí ya, obviamente, que estaban en contra Machado, pero también tenían sus ideas políticas. Y empiezan a, poco a poco, implementar esas ideas políticas. No fue que llegaron y fue fácil, o sea, hubo oposición a eso. Pero poco a poco pudieron llegar a implementar con el primer gobierno de Grau particularmente, algunas de las ideas, y después muchas de esas ideas fueron codificadas en la Constitución del 40. Y claro, ya después en los años 40 ellos ya tienen cargos públicos más altos y son los que llevan la política de salud. El movimiento estudiantil universitario en América Latina empieza en el año 1918 en la Argentina. En Argentina comienza ese movimiento de las universidades argentinas, en Buenos Aires empieza ese movimiento. Los participantes en ese movimiento fueron en los años 20 a Cuba y dieron toda una serie de conferencias. Y ese movimiento empezó a calar a través de toda América Latina. Uno de los difusores de ese movimiento estudiantil universitario a lo largo de América Latina fue el APA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. O sea, ellos fueron los precursores y los difusores sobre todo buscando, o la meta era la autonomía universitaria. Eso empezó, ya digo, en el año 1918 en Buenos Aires. Te digo APRA. El APRA. El APRA. Pero Víctor Raúl Haya de la Torre estuvo después, en los años 20, él estuvo en Cuba en los años 20. El APRA fue un partido político. Un partido político antiimperialista que funda Víctor Raúl Haya de la Torre en los años 20 en Perú. Creo que básicamente lo que ocurre es la penetración que está ocurriendo de todas estas ideas marxistas, sobre todo, y que se hizo mucho daño, sobre todo en Cuba, con la autonomía universitaria. O sea, la Universidad de La Habana se convirtió en un nido de gánsteres, entre ellos nada más Fidel Castro, Rolando Ferrer, por ahí para allá, toda la ralea de ilustres pistoleros que dio la Universidad de La Habana, y que en vez de dedicarse a estudiar, se dedicaban a jugar a los chicos malos. Decía, esto fue marcó tanto la cultura cubana que decía el insigne poeta Gastón Vaquero,
que la Universidad de La Habana tras la Revolución del 33 más nunca recuperó su prestigio, porque las cátedras universitarias empezaron a darse no por aval académico, sino por aval revolucionario. Esto debemos tenerlo muy presente, que Fidel Castro no es entonces que inventa lo del aval revolucionario para estudiar, sino que es algo que ya viene desde el 33. Y el mismo Ferrara, la misma Lidia Cabrera y otros eminentes, no muchos, pero algunos, se dieron cuenta que los problemas sin solución para la República de Cuba empezaron con el 33 y no como se nos ha venido diciendo, que precisamente el 33 encontramos en Cuba la gran maduración de la conciencia nacional. No, todo lo contrario. A partir de ahí empiezan los problemas sin solución para la nación cubana, porque inmediatamente casi el 59 está ahí. Y hay que tener una relación obvia que está ahí entre la revolución de 1959 y la del 33. Jorge, Sí, yo quiero preguntarte de la economía. esa va a ser la última pregunta, ya me... Se habló del crecimiento notable de la clase media cubana y se dieron unos índices que nos comparaban con América Latina muy favorablemente y con el mundo probablemente, porque estamos mejor que muchos países europeos en el aspecto ese. Pero al mismo tiempo se habla de un país que cada año va siendo peor, que va creciendo el desempleo, que no es capaz de generar producción nacional que sustituya la producción azucarera. Entonces, vaya, si yo estuviera aquí estaría hablando de que se creó una burbuja. Eso es como yo la visualizo. Exactamente. Entonces me gustaría que me explicaran un poco eso. Exactamente. Ustedes mismos se refieren. En Cuba, en los años 50, finales de los 40, los años 50, cuando se empieza a expandir, empieza la expansión crediticia, empieza a tratar de galvanizar la economía en base a expansión crediticia. Cuando uno empieza a manipular la moneda, uno empieza a aumentar la oferta monetaria en una sociedad, tiene dos efectos fundamentales. Uno, que suben los precios de los bienes y servicios, pero también tiene un efecto social. Ese es el efecto económico más notable, pero también tiene un efecto social. Se produce una redistribución de la riqueza. En Cuba se produce una redistribución de la riqueza y aumenta extraordinariamente el consumo por parte de un grupo de la sociedad. Cuando estamos hablando de esos indicadores que yo le dije... ¿Porcentajes podríamos decir? No, el porcentaje de la clase media cubana en los años 50 era la más amplia de América Latina, o sea, desde el punto de vista del tamaño del país, ¿no? Desde el punto de vista de la población. La más extensa de América Latina era Cuba. Cuba en el año 1958, el consumo privado, estoy hablando de consumo privado, no estoy excluyendo el consumo del gobierno, el consumo privado, es del 82.2% del ingreso nacional. Cuando usted habla de eso, usted está dándose cuenta de que los que están favorecidos dentro de esa redistribución de la riqueza, o sea, la clase alta y la clase media, esa que se formó, es altamente consumista. Cuando decimos que hay un teléfono por tantos habitantes, automóviles particulares por tantos habitantes, Cuba es el país que más Cadillac tenía en el año 58 en toda América Latina por habitantes. Las importaciones de automóviles en Cuba eran extraordinarias. En Cuba no se puso una planta de ensamblaje de automóviles porque los cubanos compraban más automóviles de los Estados Unidos, era más barato importar que los americanos. Una planta de ensamble de Ford. Empezaba a hacer una planta para ensamblar algunas cosas. Entonces, cuando usted está hablando de esos números, está hablando de números de alto consumo, porque todo eso que estamos hablando no se produce en Cuba. Ni en Cuba se producen los radios, ni en Cuba se producen los refrigeradores, ni los televisores, ni los automóviles. La construcción residencial en Cuba fue extraordinaria. En el año 1957, el volumen de la construcción residencial en Cuba fue de $77 millones.
Cuando nosotros hablamos de dinero en el año 1958, multiplíquelo por 9 para llevarlo a los precios actuales. Entonces todo ese consumo tan enorme era el producto de una redistribución de riqueza. Y es como usted mismo ha dicho, una burbuja que se veía fundamentalmente, no solamente esa redistribución se produce dentro del nivel social, o sea, de las clases medias y clases altas, sino también se produce desde el punto de vista regional. La Habana con respecto al campo, La Habana y el intermedio, las ciudades capitales de provincia que también ven algo, Santiago, Camagüey, ven algo de esa burbuja, pero fundamentalmente lo que estoy trayendo es ese alto consumo. Cuba desde el año 1950, con excepción del 53, las balanzas de pago eran deficitarias. Cuba acumuló algo más de 1.100 millones de dólares en balanzas de pago deficitarias. ¿Por qué eran esas balanzas de pago deficitarias? Porque las importaciones eran enormes. Cuba sustituye importaciones, pero ¿qué importaciones sustituye Cuba? Fundamentalmente de bienes de consumo no duraderos. Cuba empieza a producir más bienes de consumo no duraderos. Arroz, manteca, pero al mismo tiempo el consumo, la importación de bienes de consumo duraderos, automóviles, refrigeradores, radios, televisores, pasa por encima de la sustitución de esas importaciones. Y además las importaciones de bienes de capital que está promoviendo ese intento de desarrollo industrial desbalancean completamente la balanza de pago de Cuba. No se podía sostener. Cuba tenía en el año 1950 568 millones de dólares en activos internacionales en el sistema económico de Cuba, especialmente en el Banco Nacional de Cuba, que empezaba a funcionar. En el año 1958 tenía 84 millones de dólares nada más, con un respaldo del 11,5% exclusivamente de todos los activos nacionales. Entonces estamos hablando de una debilidad estructural seria. Eso quiere decir, como corolario, nada más, una pregunta rápida. Afuera podemos seguir la conversación. No. Esto quiere decir que si no hubiera habido la revolución, de todas formas hubiéramos tenido una tremenda crisis. No quiere decir eso. ¿Qué pasa con la burbuja? No. ¿Explota o no explota? La burbuja nunca explotó. Vamos a hablar. O sea, nosotros nos quedamos como una persona que se despertó. Alfredo, vamos a hacer. Sigan afuera la conversación. Le doy las gracias a ustedes. Que Dios los bendiga y gracias para Yo
Se desinfla cambiado. En su país, tú tienes que ir ahí a la talla. El segundo problema es que Colombia aquí le lo ganó.